Hemos querido salir desde Zoom debido a que vamos a compartir una presentación para darle continuidad al tema que iniciamos hace exactamente una semana. Probablemente no todos escucharon ese primer tema y lamentablemente parece ser que no está grabado en Facebook. Recordarán que empezamos a hablar acerca del tema la sustitución, basado en Génesis capítulo número 22. Y esta noche vamos a continuar con el tema la sustitución, el holocausto, en su parte número 2. Espero que estemos saliendo con buen audio en esta oportunidad y que usted tenga la oportunidad de anotar aquellos textos que usted de alguna forma eh, serán importantes para poderlas trasladar este día para el tema de esta noche. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver si Ana Ruth nos retroalimenta, si todo está saliendo bien y si el sonido se está escuchando bien. Gloria a Dios. Bueno, la sustitución, el holocausto, como también se le ha conocido, es un tema doctrinal que en lo personal, les decía hace una semana, he deseado compartir con ustedes de una manera muy despacio para poderme dar a explicar. Por eso preparé esta noche esta presentación y espero que usted la esté viendo muy bien. Entonces vamos a introducirnos hablando un poquito acerca del día de la expiación, o también conocido como el Yom Kippur. Yom en hebreo es día y Kippur viene de la palabra kapá, que se puede traducir de muchas formas, como expiación precisamente, como el día del perdón o como el día de la redención. El Levítico, vamos a ir al Levítico esta noche, capítulo número 25 y verso 9, dice de la siguiente manera: entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación. Estas fueron instrucciones que le dio el Señor a Moisés en relación a la ley, en relación a los sacrificios, en relación a las fiestas, y esta era precisamente una de las fiestas más importantes que se desarrollaba una vez al año y que hasta el día de hoy en Israel, por lo menos los ortodoxos lo celebran. Dice, en el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. También en Levítico 23, vamos a leer del 26 hasta el 28, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el Señor habló a Moisés diciendo, apunta estos versos porque después va a desear estudiarlos más detenidamente, meditar en ellos. A los 10 días de este 7º mes será el día de la expiación. Será santa convocación para vosotros. Israel tenía 3 santas convocaciones, como era la Pascua, como era Pentecostés y como era precisamente el día de la expiación. Y la instrucción dice, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Note que subrayé una ofrenda encendida al Señor. Los que estuvieron hace 8 días y tal vez tomaron notas saben que holocausto quiere decir ofrenda del todo quemada, o también a veces se traduce como una ofrenda encendida al Señor. Entonces esto tiene que ver con lo que estamos hablando acerca del holocausto o la sustitución. Acuérdese que nosotros lo vimos en Génesis 22, ahora lo estamos viendo en Levítico, pero vamos a tratar de llegar
capítulo número 16, donde tenemos que ir todavía más despacio y donde creo yo que vamos a poder explicar lo que es realmente el holocausto y lo que el Señor hizo por nosotros, que ojalá que nos permita amarlo más, consagrarnos más, apartarnos más para Él, servirlo con mucho amor. Y dice el 28, tampoco haréis ningún trabajo en este día porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. El verso 29 y el 30 dice, si alguna persona no se humilla en este día, será cortada de su pueblo. Y a cualquier persona que haga trabajo alguno en este día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. Era tan importante este día que el Señor eh, establece instrucciones muy fuertes para Israel, especialmente para aquellos que no participaran de este día de la expiación. Usted va a entender en el camino por qué razón eh, era tan importante para Israel desarrollar este día y lo que realmente significaba la sombra. Acuérdese que estos sacrificios eran sombras de lo que más adelante se iba a hacer realidad precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no haréis pues trabajo alguno, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Muy bien. En Levítico 16, nosotros podemos ver a partir del verso 5, porque obviamente no vamos a poder ver todo el capítulo. Yo lo invito a usted a que usted lo estudie detenidamente, pero empecemos desde Levítico capítulo 16 y verso 5. Dice así, y tomará de la congregación de los hijos de Israel, aquí quiero que usted ponga atención a lo que estoy subrayando, 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Ahora note, 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. En ese día de la expiación, el sacerdote tenía que hacer un sacrificio primero por sí mismo. Y por esa razón él mataba, como puede ver usted en el contexto, un becerro. Y ese becerro y la sangre de ese becerro era precisamente para hacer expiación por él. Porque este sumo sacerdote en este día era la única vez que anualmente entraba él hasta el lugar santísimo. Y como dice Hebreos, no sin nada, sino que con sangre. Y de eso hablamos nosotros el día domingo, cuando hablamos acerca de la administración de la Cena del Señor. Ahora, note qué interesante. Es tan importante el término expiación que solo en este capítulo 16 de Levítico aparece 16 veces. Es una manera fácil de recordar que en el capítulo 16 de Levítico la palabra o el término expiación aparece 16 veces. O sea que todo el contexto del capítulo 16 de Levítico es sobre la expiación. Pero nos vamos a concentrar en esos 2 machos cabríos. Probablemente es necesario que podamos ver esta gráfica porque precisamente ahí usted puede notar al sacerdote con 2 animalitos que para Israel en ese tiempo eran machos cabríos. Note que no eran corderos, sino que 2 animalitos que obviamente iban a ser uno de ellos sacrificado, como lo vamos a ver en este momento, y el otro va a dibujar desde ese tiempo algo tremendo como es la sustitución que Jesús hizo por nosotros, no solamente en la cruz del Calvario, tipificada en el sacrificio de Isaac, como lo vimos el miércoles pasado, sino que ahora vamos a ver cómo ese macho cabrío que tenía que estar vivo, y eso es un detalle muy interesante, nos va a mostrar lo que es de una manera más clara lo que es el holocausto. Ojalá que usted, si tiene preguntas,
las puede enviar a mi correo noriega.sergio@gmail.com o a mi WhatsApp. Los miembros de Iglesia de Cristo BT lo pueden hacer sin ningún problema, porque probablemente van a surgir algunas preguntas. En el verso 7 dice, y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Acuérdese que aquí el contexto de estos sacrificios era precisamente el tabernáculo de Moisés. Mire qué interesante lo que dice ahora el verso número 8. Y echará suertes a Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, sobre los dos machos cabríos, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Bueno, aquí aparece una palabra o un nombre propio un tanto extraño. Algunas de las versiones modernas ya no traducen Azazel, aunque esa es la palabra hebrea que aparece. Esto lo vemos en la versión Reina Valera. Usted puede notar aquí con la gráfica que ahí están los dos machos cabríos, los dos animalitos, sacerdotes, levitas a la par, flanqueando al sumo sacerdote. Y con algo en la mano que yo creo que le servía, por lo menos eso es lo que los investigadores tratan de escudriñar para echar suertes. Acuérdese que aún para sustituir precisamente a Judas en su ministerio apostólico, también se echaron suertes, porque había dos candidatos que cumplían los requisitos. Pero dice, una suerte para el Señor y otra para el macho cabrío expiatorio. Quiero que ponga mucha atención porque tenía que definirse qué macho cabrío iba a ser por Jehová y qué macho cabrío iba a ser para Azazel. Bueno, nos hacemos la pregunta acerca de Azazel. Probablemente algunos de los hermanos de la congregación ya conocen un poco acerca de esto o lo han investigado. Pero como es una palabra hebrea, fíjese que la traducción que le da la concordancia Strong's es chivo de partida, en el sentido de un chivo que va a partir. Usted lo va a entender en un momento. O también se le traduce como chivo expiatorio. Pero el diccionario Chávez dice, muy interesante, chivo que desaparece. Muy interesante la traducción. Usted sabe que el libro de Enoc es un libro apócrifo. Eso significa que no es uno de los libros de la Biblia que están en el canon. Algunos grupos en el Medio Oriente, como los que se mantuvieron en Etiopía, algunos de ellos reconocen dentro de su canon este libro de Enoc. Es un libro muy misterioso. Algunos creo que en algún momento lo han leído o tienen la idea de leerlo, pero siempre recuérdese que no es un libro canónico. Pero quise mencionar que en el libro de Enoc, el nombre Azazel se le da a un ángel caído, que ahí en ese mismo libro dice que consideraban el responsable del pecado. Bueno, hay mucho ahí, pero no podemos nosotros realmente sostener una doctrina en base al libro de Enoc. Es solamente una referencia. Si seguimos en el capítulo 16 y verso 9, yo voy a ir marcando aquí el tiempo, por eso quise empezar unos minutitos antes. Vamos bien en el tiempo. Dice, y Aarón hará traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Y note que el que cayó en suerte, como que si fuera una moneda, ¿verdad? Pero uno era para Jehová y el otro, dice, para Azazel. Pero ¿qué sucede con el que cayó la suerte por Jehová? Dice, lo ofrecerá
en expiación. Lo ofrecerá en expiación. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí puede ver usted otra figura. Yo quise ponerles algunas figuras para tratar de ser más gráfico. Eh, Aquí más o menos se imaginan cómo estaba el altar de bronce que estaba en el atrio del tabernáculo de Moisés. Aquí lo puede ver usted con las características que la Biblia nos muestra, como esos 4 cuernos que aparecen en cada uno de los extremos de ese tabernáculo, mejor dicho, de ese altar de bronce. Bronce habla de juicio. Y usted puede ver en la gráfica fuego. Y una mesa donde este sacerdote o levita tomó a uno de esos animalitos y lo degüella. Es decir, que así lo mata y recoge la sangre del animalito en una jofaina o en un recipiente, podríamos decir, en este tiempo, porque el que era por Jehová lo ofrecerá en expiación. Más adelante, si usted es acucioso, se va a dar cuenta que así como el sacerdote o el sumo sacerdote necesitaba la sangre de un becerro que había sido también sacrificado para poder expiar sus propios pecados, para no morir en el lugar santísimo, también con la sangre él rociaba lo que era el propiciatorio, salía del lugar santísimo y tenía que limpiar o purificar con sangre, rociando sangre en los diferentes lugares del tabernáculo de Moisés, incluyendo también el altar de bronce. Eso lo puede leer usted despacio, como le digo, en todo el capítulo 16. Pero quiero que tenga bien claro que este macho cabrío, que voy a insistir en que es una sombra de lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario. Él precisamente en la cruz del Calvario derramó su sangre. Pero la sustitución y el holocausto va mucho más allá de solamente lo que él experimentó en la cruz del Calvario. Yo sé que este tema puede ser polémico para algunos y obviamente es importante para eso que en algún momento usted pueda hacer sus preguntas. Si usted no es de nuestra congregación, probablemente puede tener preguntas, pero trate de apuntar los textos y estudiarlos y meditar en ellos detenidamente. Muy bien, el macho cabrío que era por Jehová, cuya suerte había caído por Jehová, era degollado. Por supuesto, nosotros que vivimos en el siglo XXI, probablemente no entendemos esta clase de sacrificios completamente, eh, más que en la sombra de lo que estaban tratando de mostrar. Porque acuérdese que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Pero para muchos, degollar un macho cabrío, imagínese usted para aquellos que protegen los derechos de los animales, podrían decir, y lo dicen, creo yo, que esta era una religión terrible, la que se desarrollaba en estos tiempos bajo la ley. Pero yo quiero que usted no se me pierda, sino que trate de ir viendo poco a poco cómo estos sacrificios y este macho cabrío, acuérdese que eran dos, uno, el que era por Jehová, era degollado. Mire lo que dice el verso 15. Después degollará en expiación el macho cabrío. ¿Cuál? El que era por Jehová. Y por cierto, este era por el pueblo. El becerro era para los pecados del sumo sacerdote. El macho cabrío, usted lo puede ver en el contexto, era, dice, aquí lo dice claramente, que era del pueblo. O sea que ese macho cabrío iba a expiar los pecados de todo el pueblo. Y note, y meterá la sangre de él del velo adentro. Eso significa, usted recordará que en el tabernáculo de Moisés había un lugar santo y un lugar santísimo dividido por un velo. Entonces dice, y meterá la sangre del macho cabrío del velo adentro y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro y esparcirá sobre la cubierta. Esta es la cubierta del propiciatorio, del arca del pacto, que acuérdese que tenía una cubierta, el arca, esa caja de madera de acacia,
con oro por dentro y oro por fuera, que tiene tanto significado, ese propiciatorio ahí dice, tenía que ser esparcida la sangre. Sobre ese propiciatorio estaban los dos querubines. Creo que en esta gráfica usted puede ver al sumo sacerdote que lleva un recipiente que está con sangre. Ahí están los dos querubines, no se ve la cubierta, pero con el dedo está rociando la sangre sobre la cubierta o sobre el propiciatorio. Por eso, la sangre esparcida sobre el propiciatorio del arca del pacto. Eso era lo que tenía que hacer con el primer macho cabrío o aquel que salió en suertes para Jehová y que era del pueblo. Espero que usted me esté siguiendo en lo que estamos tratando de enseñarle. Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Note lo que dice Romanos 3:23. Este verso lo usamos cuando evangelizamos a alguien, especialmente cuando muchas personas, cuando todavía no se han convertido, no tienen una claridad acerca de qué es el pecado y si ellos son o no son pecadores. Acuérdese que los hombres muchas veces no aceptan que su modo de vivir puede ofender a Dios. Y acuérdese que pecado es todo aquello que va en contra del carácter de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, o sea, la solución, gratuitamente, es decir, por gracia también, como dice Efesios 2:8. Por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Redención, indudablemente, es el resultado del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Creo que eso lo tenemos nosotros sumamente claro. Pero el verso 25 añade algo muy interesante cuando dice, al cual Dios. Note que está hablando por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. En otras palabras, lo que esto significa es que Jesucristo nos ha sido hecho propiciación cuando nosotros aplicamos fe en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, como ese macho cabrío, que al ser degollado en cada día del Yom Kippur o en cada día de la expiación, al derramar su sangre y hacer el sumo sacerdote lo que tenía que hacer por el pueblo, los pecados del pueblo eran pasados por alto, eran perdonados, pasados por alto, con miras al Cordero de Dios que iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario para darnos a nosotros una redención completa, redención de nuestro ser integral. Dice, para manifestación de su justicia, es decir, la justicia de Dios. Dios necesitaba, si la paga del pecado es muerte, como dice también Romanos 6:23, nuestro Señor Jesucristo fue el que recibió la ira y la justicia de Dios en sustitución de cada uno de nosotros. Termina el verso diciendo, atento a haber pasado por alto. De Adán a Cristo, todos los pecados en base a sus sacrificios que eran una sombra, los pecados fueron pasados por alto en su paciencia, porque aquí está hablando de Dios. Por eso dice, al cual Dios, el Padre, dice, en su paciencia, los pecados pasados. Ahora, la sombra de los sacrificios en la ley nos hablan de la realidad en el Nuevo Testamento. Y esta gráfica tan interesante, usted puede ver ahí el arca del pacto, ahí sí se ve la cajita, las varas, las argollas que sostenían las varas, que era llevada en los hombros de los 4 sacerdotes que lo tenían que hacer, tenían que ser levitas, si no podían morir, como le pasó a aquel hombre que queriendo sostener el arca, dice una versión, y otros queriendo ver dentro de ella. ¿Se acuerdan ustedes que este hombre murió?
en los tiempos de David. Ahí aparecen los dos querubines, pero qué lindo es que el artista que dibujó esto colocó ahí una cruz y vemos la representación, porque nada más es una representación. A algunos no les gusta que se dibuje esto, pero lo que me interesa es ver cómo del costado del Señor, cuando aquel soldado le abrió su costado, salió sangre. Y esto lo que nos quiere decir es precisamente que lo que hacía en sombra el sumo sacerdote con la sangre del macho cabrío, apuntaba por la fe al Cordero de Dios que iba a derramar también su propia sangre. Ahí en Éxodo 25:22 dice, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo desde el propiciatorio de entre los dos querubines. Bueno, esta fue una promesa que le dio Dios precisamente a Moisés. Si seguimos en el capítulo 16, ahora el verso 19, vamos entrando poco a poco más a lo que queremos compartir sobre la sustitución que Cristo hizo y que significó para él. Solo quédese con esta frase: seguir paso a paso la ruta del pecador. Y obviamente la ruta de todos nosotros como pecadores, sustituyéndonos, sufriendo él directamente el castigo que nos tocaba a todos nosotros. Por eso yo cuando medito en esto, tengo que, hermano, estar completamente convencido de la importancia de conocer esto que le fue revelado al hermano Otto en su momento, y que precisamente nos hace amar más profundamente al Señor. Uno entiende por qué Moisés dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, porque es maravilloso lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora, se recuerda que ese macho cabrío era degollado, y aquí en el verso 19 dice: y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Eso tiene que ver con varios de los utensilios, incluyendo el mismo altar de bronce, así como también el propiciatorio en el lugar santísimo. Esa gráfica nos muestra cómo el sacerdote tomaba en su dedo sangre y la rociaba. Por eso hemos hablado en otras ocasiones de que hay sangre derramada, pero también hay sangre rociada. Muy bien, aquí vamos a ir entrando un poquito más directamente en lo que yo diría que es a veces un poco difícil de entender, pero que yo espero que en esta noche quede bastante claro para todos nosotros. Se recuerda que ya uno de los machos cabríos por el Señor, que era por el pecado del pueblo, había sido degollado y por supuesto había muerto. Y obviamente ese animalito también iba a ser quemado en una ofrenda del todo quemada llamada holocausto. Pero quiero que vea usted cómo, porque esto viene del Señor, esto no se lo inventó Moisés, sino que el Señor se lo revela. Y para mí lo más asombroso es cómo nos deja para aquel que tiene ojos espirituales, que permite que el Espíritu Santo le revele su palabra, le ilumine su palabra. Vemos en el verso 10, dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo. Este no lo van a degollar. Delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bueno, este pasaje parece sumamente oscuro si usted lo lee por primera vez, y es que el nombre Azazel, que de alguna manera se relaciona incluso con el diablo o con un ángel caído, como se lo mencioné, que dice el libro de Enoc, realmente nos traslada a ciertas inquietudes, porque dice para hacer la reconciliación sobre él, pero luego se envía a Azazel al desierto. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario
Y el tabernáculo del testimonio y el altar hará llegar el macho cabrío vivo. Aquí usted puede darse cuenta cómo el sumo sacerdote con la sangre del macho cabrío tenía que expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio. Cuando hacía eso, entonces, segunda fase, podemos llamarlo de esa manera, pero que ahora el que iba a participar era ese macho cabrío, y subraye usted en su Biblia, vivo, tenía que estar vivo. Cuando nosotros hagamos esta aplicación al sacrificio de Cristo expresado, registrado en los evangelios, usted debe de recordar esa palabra, que el macho cabrío estaba vivo. Ahora, esa palabra reconciliación es la palabra kafar, que significa cubrir, muy interesante, apaciguar. Lo que ahora iba a ser el macho cabrío vivo, iba a apaciguar la ira de Dios, iba a aplacar la ira de Dios, iba a lograr el perdón, la reconciliación, como fue traducido en esta versión, e iba a traer satisfacción a la justicia de Dios en contra del pecado de la humanidad, expresado ya en lo que el Señor hizo por nosotros. Bueno, Aarón pone sus dos manos, mire cómo aquí se tipifica en esta foto. Aarón pone sus dos manos, o el sumo sacerdote, sobre el macho cabrío vivo. Quise colocarle estas fotos buscándolas. Creo que gracias a Dios hay personas que han dibujado estas cosas para que nos sea más gráfico. Y según lo que dice la palabra, la razón por la que el sumo sacerdote ponía las manos sobre el animalito era para identificar los pecados del pueblo sobre él. Era como que él iba a cargar los pecados de todos ellos. Leámoslo en el verso 21 más claramente. Dice, y pondrán ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y de todas sus rebeliones y todos sus pecados. Si usted y yo hubiéramos estado y hubiéramos nacido en esa época y hubiéramos sido del pueblo de Israel, y se hubiera tenido que hacer en el día de la expiación esto, pues obviamente nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados, todos nuestros pecados, iban a ser colocados en ese animalito, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y ojo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Gloria a Dios, porque el tiempo va caminando bien. Usted puede ver aquí también cómo el hombre que fue designado, que seguramente era un levita también, ese macho cabrío cuya suerte era por Azazel, y que puede haber mucha duda y muchas preguntas acerca de este personaje, pero lo cierto es que podemos ver que poco a poco el macho cabrío que está vivo lo lleva un hombre a un lugar desértico. Ahí más o menos se dibujan, de todas maneras, Israel tiene muchos lugares así, desérticos, rocosos, de peñas, y más o menos usted puede ver eso. Para el capítulo 16 y verso 22, yo le quiero compartir este verso por lo menos en 4 versiones distintas. En la Reina Valera dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí. Eso es una sustitución que se tipificaba como sombra de la sustitución que una vez por todas, en ese sacrificio único y perfecto, como vimos el domingo, el Señor llevó por toda la humanidad. Pero note cómo cientos de años atrás se dibujaba cada vez que se hacía el día de la expiación, y seguramente hubo gente que recibió la revelación acerca de esto, aunque como dice Pedro, trataban de indagar acerca de esta salvación tan grande y se dieron cuenta que no era para ellos, sino que era para otros, es decir, nosotros. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos
y note cómo traduce, a tierra inhabitada. Quiero que ponga atención a eso. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Es decir, que cuando llegaba a una tierra inhóspita, inhabitada, este hombre escogido especialmente soltaba al macho cabrío y éste se perdía por el desierto. Acuérdese que por eso dijimos que Azazel, una de las traducciones que se le da es un, eh, eh, un chivo, así dijimos, ¿verdad? Un macho cabrío, pero lo traducen como chivo que desaparece porque se pierde en el desierto. En la versión Las Américas dice, el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, y aquí menciona o traducen a una tierra solitaria. Y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. Esta versión dice, el macho cabrío llevará sobre sí todas las culpas de ellos a una tierra inhóspita. Estoy tratando de ver las diferentes palabras con las que diferentes traductores eh, colocaron en este verso. Tierra inhabitada, tierra solitaria, y ahora en esta otra versión, la tercera, tierra inhóspita. Y finalmente, en esta última versión, LPD dice, el chivo llevará sobre sí hacia una región, ponga atención, inaccesible, todas las iniquidades que ellos hayan cometido, y el animal será soltado en el desierto. Muy bien, espero que usted haya tomado nota de estas 4 versiones como tradujeron. Y aquí es donde vamos a entrar mucho más despacio en materia acerca de lo que es esas 2 fases del holocausto que se hacía en el día de la expiación, en el capítulo 16 de Levítico. Usted puede leer aquí en letritas blancas en el fondo azul que por un lado dice Cordero para Dios. Esa era una de las suertes de uno de los machos cabríos. Y del otro lado aparece Cordero para Azazel. Entonces, lo que voy a colocar ahora creo que va a empezar a mostrarle a usted a dónde quiero yo llegar con esta enseñanza. El Cordero para Dios, el macho cabrío para Jehová, como dice Levítico 16, nos habla en figura de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, donde usted sabe que hay tantas figuras acerca de esto, pero solo nos grafica el hecho de que Él derrama su sangre, como ese macho cabrío que fue degollado o que era degollado una vez al año, y cuántos corderos y cuántos animalitos realmente al morir y derramar su sangre apuntaban al Señor. Pero el otro macho cabrío, no sé si lo logra ver bien, espero que si lo está viendo en un teléfono lo pueda ampliar, algunos lo ven en televisión, se va a ver bastante amplio, otros quizá en un iPad o una computadora, pero no sé si usted alcanza, yo voy a ver si con este puntero me funciona, vamos a ver si lo logro, puntero láser dice, bueno, vamos a ver. ¿Logra usted ver que aquí hay 2 personajes? Este personaje representa al Señor después de morir en la cruz del Calvario. Voy a explicarlo bien despacio, porque la Biblia en el Antiguo Testamento nos dice que cuando un hombre moría, su espíritu vuelve a Dios que lo creó, su cuerpo va a la tumba y su alma al Seol o Hades, la región de los muertos. Pero atrás usted puede ver un personaje que dentro de un momento vamos a ampliar esto más, y solo quiero que usted vea, aquí hay como unas escalinatas, y en la parte de abajo se ve lo que podríamos nosotros definir como el lago de fuego, ¿sí? El lago de fuego, como nos lo menciona la Biblia. Acuérdese que hace
unos minutos hablé que el Señor, para sustituirnos de todos nuestros pecados, dice entendemos que Él cargó todos nuestros pecados y por lo tanto, aunque no le pertenecían por naturaleza, Él nos sustituyó. Y entonces sigue la ruta del pecador. Todo aquel que no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, que no le es revelado, no el que tiene una religión, sino que no le es revelado el sacrificio de Cristo y su sangre preciosa no es aplicada y todo lo que significa este sacrificio tremendo del Señor. Usted y yo sabemos que la Biblia nos habla de un lugar llamado infierno, pero aún ese es solamente un lugar intermedio en espera. Esa alma que llega como pecadora, que no recibió al Señor, que no nació de nuevo, si muere, llega a un lugar de tormento. El Señor nos habla acerca del rico y Lázaro, y usted recordará cómo ese rico llegó al bajo Seol, porque ese Seol, esa región de los muertos, que es para las almas, porque cuando usted y yo morimos, el ser integral, el ser tripartito, se desintegra. Y por eso el espíritu vuelve a Dios que lo creó. El alma va al Seol, la región de las almas, la región de los muertos, y el cuerpo se queda en la tumba, esperando realmente que se desintegre ese cuerpo, pero aquel que ha nacido de nuevo tenemos la esperanza y la convicción y la seguridad que ese cuerpo va a ser resucitado. Pero todo aquel que llega al infierno, que es un lugar intermedio, como dice Apocalipsis capítulo 20, en el juicio del gran trono blanco, si no se encontró escrito, y la manera de que aparezca escrito su nombre en el libro de la vida, es naciendo de nuevo. Y estamos hablando de alguien que no entregó su vida al Señor, que nosotros entendemos que no nació de nuevo. Al no encontrarse escrito su nombre en el libro de la vida, va a lo que se llama el lago de fuego, dibujado de alguna forma, obviamente imaginado, de cómo puede ser. Pero lo que yo quiero que usted vea es que precisamente cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, es la primera fase de ese sacrificio y que obviamente la mayoría de la cristiandad se queda hasta ahí, pero ese Cordero por Azazel, que ya vimos varios versos intrigantes en el capítulo 16 de Levítico, nos habla de algo que obviamente fue revelado y que solamente lo estamos exponiendo, en ningún momento lo estamos imponiendo. Y si usted por primera vez lo oye, hermano amado, espérese un poquito para seguir ampliando con versos de la Biblia lo que aquí acabamos de ver. Aquí entonces vemos esta parte de acá, tipifica esa tumba precisamente que los evangelios nos marcan que era la tumba de aquel hombre rico. ¿Se acuerda usted, José de Arimatea? Los evangelios nos indican que cuando el Señor muere, estaba ya muy cerca de completarse ese día y entrar en el sábado, en el Shabbat judío, y por lo tanto, cuando estos hombres, Nicodemo y José de Arimatea, van ante Pilato a pedir el cuerpo del Señor, se dan prisa para poderlo sepultar precisamente en el sepulcro que no había usado José de Arimatea, un hombre rico, cumpliendo una de las profecías en los Salmos que dice que en su muerte fue con los ricos. Muy llamativo. En este dibujo usted puede ver la gráfica de cómo los soldados están acá. Esto habla del momento de la resurrección, donde las mujeres van muy de mañana. La piedra había sido rodada y hay un ángel sentado sobre la piedra. Pero lo que a mí me interesa en esta gráfica que se titula Segunda fase del holocausto, es que habíamos visto solamente esta parte de acá, pero ahora solo está graficado
porque entendemos que es en el centro de la tierra donde está ese lago de fuego. Es llamativo, hermano amado, que aquí al que vemos con estas vestiduras blancas es al cordero de Azazel, que se tipificaba de esa manera, pero en realidad en la segunda fase de este tremendo sacrificio es el Señor Jesucristo. Y usted indudablemente va a tener preguntas, porque decir, ¿y cómo así? Y no, él murió dentro, fue colocado muerto en la tumba porque él murió en la cruz del Calvario. Sí, hermano, eso es así. Pero hay versos en la Biblia, como por ejemplo la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, me gustaría que usted me acompañara. La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y verso número 19. Dice, leamos desde el 18. Creo que por aquí lo colocamos, sí. Porque también Cristo murió de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, entregado a la muerte según la carne. No te ponga atención a esto. Fue vivificado según el Espíritu. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y por este Espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, este pasaje nos indica que estando él en la tumba, fue vivificado porque el cordero de Azazel era un macho cabrío vivo, según el Espíritu, y por este Espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. El contexto de esto nos habla de aquellos que murieron antes, llamados antidiluvianos, que antes del diluvio murieron y esos espíritus fueron encarcelados porque no oyeron el mensaje de Noé. ¿Se recuerda usted que ahí solamente 8 personas fueron las que fueron salvadas de las aguas? Pero no quiero irme por ahí porque es un estudio muy amplio, pero solo quiero que usted note, dice, fue vivificado según el Espíritu y por este Espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban estos espíritus encarcelados? Pues en la región de los muertos, en el Seol llamado Hades. Ahora, aquí podemos ver Jesús en el centro de la tierra según Mateo 12:40. Yo quiero que usted lea en esta versión lo que dice el capítulo 12 y verso 40 de Mateo. Dice, porque así como Jonás, quiero que ponga atención a esto, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. ¿Dónde? En lo profundo de la tierra. ¿Lo nota usted? En lo profundo de la tierra. Ahora, mire lo que dice el Salmo 88. Aquí la referencia es a un hoyo profundo, tinieblas. ¿Y se acuerda usted que el macho cabrío en algunas versiones dice que era enviado a esa tierra inhóspita, a esa tierra inhabitable, a esa tierra inaccesible? Hay una versión que lo menciona, que era enviado a la tierra del olvido, el macho cabrío. Entonces, ¿qué exacta la forma como en el Antiguo Testamento se envía a ese macho cabrío a la tierra del olvido? Y llama la atención que el Salmo 88, profetizando aspectos que tenían que ver con el Señor, y usted puede ver ahí el contexto desde el 3 hasta el 12, son muchos versos para leerlos y el tiempo me está avanzando, pero en esta Reina Valera, el verso 12 del capítulo 88 de los Salmos hace unas preguntas. ¿Será conocida en las tinieblas tu maravilla? Ni tu justicia en la tierra del olvido. Entonces,
Si nosotros vamos y hacemos un poco de contexto en ese capítulo 88, desde el verso 3, es interesante cómo se menciona desde el 1, dice, oh Jehová, Dios de mi salud, día y noche clamo delante de ti. Mejor dicho, mi oración en tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está harta de males y mi vida cercana al sepulcro. Dice que es un salmo de los hijos de Coré, pero acuérdese que muchos de los salmos realmente son profecías que solamente se pueden cumplir en el Señor Jesucristo, algunas de ellas. Por ejemplo, dice, soy contado entre los que descienden a la fosa. Y esa fosa, ese hoyo profundo, usted puede ver cómo se refiere a esto que hablamos, que era el lago de fuego. Y lo llamativo es que dice, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Dice el verso 10, ¿harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se harán o se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Vuelvo a insistir, el macho cabrío por Azazel era enviado a la tierra del olvido. Pero el Salmo 139:15 nos habla precisamente después de que, siguiendo la ruta del pecador, el Señor es reducido a las cenizas en el lago de fuego. Eso es lo más grande que nosotros podemos conocer cuando el Señor nos sustituye para que nosotros no vayamos a lo que se llama en Apocalipsis la muerte segunda, que es el lago de fuego, donde el que no esté inscrito en el libro de la vida dice que cuando es resucitado y al no ser encontrado en el libro de la vida, es echado al lago de fuego. El Señor nos sustituye a nosotros para que ya no vayamos ahí. O sea que su sustitución fue completa. En Génesis 22 nosotros vemos cómo aquel carnerito que encuentra Abraham, que sustituye a Isaac, lo degüella y lo quema en un holocausto, en una ofrenda del todo quemada. Mire lo que dice la versión Ausejo en el Salmo 139:15, porque cuando aquí, en este lago de fuego, el enemigo y los demonios creían haber triunfado sobre el Señor, y por eso es que el Salmo 22, que probablemente lo veamos más adelante, pero me dan ganas de leerlo rápidamente, hermano amado, porque mientras el Señor está experimentando lo que el Salmo 22 nos indica de una manera profética, yo quiero que usted lo vea y note cómo esto no se puede cumplir en un hombre, sino que en realidad incluso las versiones lo que ponen al inicio de este salmo es ¿por qué me has desamparado? Las mismas frases que el Señor cuando muere en la cruz del Calvario le dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él cargó todos nuestros pecados. ¿No cree usted que por esa razón maravillosa nosotros debemos de consagrarnos, de apartarnos del pecado? Al saber todo lo que el Señor pagó por sustituirnos a nosotros, todo lo que Él tuvo que hacer para que la ira de Dios cayera sobre Él, para que nosotros pudiéramos ser salvos, nos debería de llegar a nosotros a meditar y a pensar cómo estamos viviendo, dejar las religiosidades, dejar las dobles vidas, dejar los disfraces que muchas veces que se usan en los templos y verdaderamente permitir que el Espíritu Santo haga un cambio rotundo en nosotros por esa gracia maravillosa de todo lo que el Señor hizo. Pero dice el Salmo 139:15,
ni mi misma sustancia te escapaba cuando era yo formado en lo oculto, tejido en lo profundo de la tierra, cuando el Señor es consumido hasta las cenizas, como el macho cabrío enviado por Azazel se perdía en la tierra del olvido para satisfacer la ira de Dios por los pecados del pueblo que él llevaba sobre sí. Cuando eso sucede, el Señor es entretejido en el centro de la tierra, como dice este salmo, tejido en lo profundo de la tierra, previo a resucitar. Por eso dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Por eso la palabra del Señor nos indica que cuando Él resucita, Él recibe ese nombre sobre todo nombre, del cual dice que se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero quiero usar otro esquema que nos habla sobre lo que estamos hablando en Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28. Y ahí en el centro de este círculo resumimos que ahí están esos dos animalitos. Aquí pues son corderitos los que se dibujan. Uno era llevado, según Hebreos 8, 22 al 23, o Levítico 8, del 22 al 23, y Levítico 16, 8 al 9, era el cordero por el Señor, por el pecado del pueblo, que nos habla de la cruz. Mientras que el cordero por Azazel, que se puede traducir cordero o chivo expiatorio, donde se ponían las manos sobre él y era llevado al desierto y se dejaba en libertad y se perdía, nos habla precisamente del holocausto, solo que en el lago de fuego, cuando el Señor tuvo que experimentar eso. Me quedan 10 minutos y voy a tratar de que en esos 10 minutos, en este diagrama, que puede ser un poquito más claro, y por supuesto, si usted quiere una copia de esta presentación, solicítela y nosotros veremos la manera de hacérsela llegar para que de esa forma usted lo pueda estudiar más despacio y pueda glorificar al Señor y pueda llenarse, hermano, de gratitud, porque el Hijo de Dios, cuando está en problemas, cuando está en dificultades, se le olvida todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ser alcanzados, sí, por la muerte física, por el COVID-19 o por cualquier enfermedad o cualquier virus o cualquier cosa. Podemos ser alcanzados por la muerte física, pero nunca vamos a ser alcanzados por la muerte segunda. Por eso el mensaje a la iglesia de Esmirna dice, aquellos que iban a morir, porque la iglesia de Esmirna nos habla de todos aquellos que fueron perseguidos hasta la muerte. Por eso dice que no temieran, menciona el mensaje de la iglesia de Esmirna, pero dice, y no sufrirán daño de la muerte segunda. Ahora, en este esquema, si usted lo alcanza a ver, usted puede ver unos números aquí que dice en forma ordinal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego el número 10 me parece que está de este lado y el número 11. Aquí me parece que ya no pusieron el número 10. Pero déjeme explicarle lo más despacio posible estos tres primeros números con sus textos que aparecen acá. Usted los puede leer y se va a dar cuenta cómo el Señor aquí se ve, cómo dirige su ministerio hacia que todo el que tenga sed en San Juan 7, venga a mí y beba. San Juan 18 y 19, el 18 nos habla del juicio de Cristo ante Pilato, ante Herodes, y el 19 nos habla precisamente cuando ya se está acercando su muerte. Aquí vemos la cruz del Calvario, Mateo 27, 50, no lo leemos porque no tenemos el tiempo. Pero aquí el Señor dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y luego narran los evangelios que él expira. Y note usted que en forma como de gradas acá es colocado precisamente en la tumba.
Ahora, aquí yo quiero que usted se dé cuenta que esta es la tumba donde fue colocado el Señor. Es un esquema, es un diagrama para poder entender lo que sucedió. Por eso aquí aparece una pregunta en este lado donde se está moviendo el puntero. ¿Qué sucedió adentro de la tumba? Los evangelios no nos narran nada, solamente dicen que le colocaron ahí y cuando las mujeres llegan el primer día de la semana y encuentran que su cuerpo no está. Hay algunos pasajes, hermano, muy interesantes, dignos de estudiar, de meditar, como es Oseas capítulo 6 y verso 2. Dice este verso, nos dará vida después, ojalá que lo logre ver, de 2 días. ¿Cuántos días leímos en el otro esquema que iba a ser la señal de Jonás? 3 días y 3 noches en el vientre del pez fue la experiencia de Jonás. Tipificando lo que iba a suceder en los 3 días y 3 noches, que el mismo Señor lo puso como señal a algunos de los judíos que se acercaban a él. Entonces, para mí, Oseas 6:2 no está de más y es digno de tomarlo en cuenta. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Yo no sé si usted logra ver acá cómo lo que esto nos está indicando es que el Señor, como lo vimos en Pedro 3, ¿se acuerda? Primera de Pedro 3, fue vivificado dentro de la tumba para que como el macho cabrío que era enviado por Azazel, vivo, vivificado, bajara precisamente a donde tenía que ser consumido al seguir la ruta del pecador, al sustituirnos de una manera maravillosa y ser consumido hasta las cenizas, como sucedía con los animalitos, y en este caso con el macho cabrío por Azazel. Quiero que ponga atención precisamente a San Juan capítulo 10 y verso 17. Mire lo que dice el Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿y qué dice después? Para volverla a tomar. Por supuesto, uno podría pensar que se refiere exclusivamente a que Él puso su vida en la cruz del Calvario y que volverla a tomar iba a ser en la resurrección, pero acuérdese que a Él lo resucitó el Padre. Por eso dice Romanos capítulo 8, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos nos resucitará a nosotros. Pero Él tenía la capacidad de poner su vida, como dice este verso, y volverla a tomar aquí dentro de la tumba para cumplir lo que en el día de la expiación se hacía con esos 2 animalitos, tratando de marcar 2 fases de un sacrificio que nos iba a sustituir completamente. Esta versión ausejo, muy interesante, en el Salmo 139:15, que ya la leímos, dice que cuando Él triunfa, dice, era yo formado en lo oculto, tejido en lo profundo de la tierra. Acuérdese que en Hebreos dice que cuando Él resucita y sale de lo profundo de la tierra, dice, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y entonces Él ya no solamente es un sacerdote en el orden de Melquisedec, sino que ahora es sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Estoy terminando 3 minutos antes. Ahora que se termina la presentación, no sé si me pueden dar una pantalla completa, a ver si eso es posible. Y si no es posible, ahí estamos. Yo siempre no los puedo ver, hermanos amados, pero quiero aprovechar estos minutos. Es probable que no haya entendido todos los detalles.
Oro al Señor, que el Señor se lo vaya revelando. Yo sé que muchos de ustedes ya sabían sobre esto y ahora solamente está siendo refrescado. Pero lo que produce en mí, y espero que produzca en usted, el ver en las Escrituras lo que el Padre fue dibujando aún en esos sacrificios, en esas fiestas como el día de la expiación, nos habla del gran amor con que el Señor nos amó. Yo no sé si usted ahora entiende por qué el Señor, cuando estaba en Getsemaní, en el lugar de las olivas machacadas, pidió 3 veces que si era posible pasara de él esa copa. Ahora puede entender más profundamente que él no estaba pensando solo en la cruz, que era un castigo cruento, era una muerte lenta y difícil, sino que él estaba viendo también la muerte segunda y por eso pidió que pasara de él esa copa. El Salmo 22:6 dice: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Desde aquí usted puede darse cuenta que esto está hablando proféticamente el Salmo 22 de Jesús, porque es un salmo mesiánico. Porque tú me sacaste, dice el verso 9, del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude y note. Esta es una experiencia en el holocausto, en el lago de fuego. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Más claro todavía el verso 14. Soy derramado como agua. Cuando Él está siendo consumido en el lago de fuego por usted y por mí. Todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Hermano, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. El Cordero por Azazel estaba vivo. El Señor vivificado en la tumba, bajó vivo para completar todo el sacrificio que calmaría hasta las cenizas la ira de Dios por nuestros pecados. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Este pasaje es exactamente lo que sucedió en la cruz del Calvario para asegurarnos que es un salmo mesiánico. Hermano amado, como pastor de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, interesado en su alma, interesado en su ser integral, que esta enseñanza le permita a usted, si se ha apartado de Dios, acercarse, reconciliarse. Si no le conoce, abrirle hoy su corazón. Si por alguna razón usted y Dios reconocen, usted delante de Dios, mejor dicho, reconoce que no ha estado viviendo bien, que no ha estado agradando a Dios, que en este momento que vamos a orar, usted pueda arreglar su vida con el Señor. No es posible que Él haya vivido todo esto para que nosotros no le agrademos y para que no nos consagremos. Padre, en esta noche yo te doy gracias porque entendemos, Señor, con cuán grande amor tú nos amaste. No solamente al morir en la cruz, sino que aún morir y ser quemado, Señor, en el lago de fuego, siguiendo la ruta del pecador para sustituirnos.
como esos dos machos cabríos lo prefiguran. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto y maravilloso. Gracias, Señor, porque tu sacrificio tan grande, oh Señor, nos reconcilió con Dios. Tu sangre preciosa derramada y tu cuerpo consumido, Señor, hasta las cenizas. Pero tú triunfaste porque el sacrificio fue acepto y el Padre, por medio de su Espíritu, te resucita y sabemos, Señor, que tú estás vivo y que, Señor, por medio de ese sacrificio maravilloso, nosotros podemos ser salvos. Nosotros experimentamos ya la vida eterna. Y te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que tú perdones aquellas cosas en las que te hemos ofendido, de pensamiento, de acción. Te pedimos, Padre, que hoy que tu venida se acerca, completamente alejada ahora del pecado, para venir a juzgar al mundo, pero antes para recoger a tu amada, que te estará esperando sin mancha, sin arruga, con una enorme gratitud al entender estas cosas maravillosas que hemos podido ver hoy. En el nombre de Jesús, bendice cada familia. Yo bendigo a los niños que todavía no se han entregado a ti, Señor, que sus padres puedan ser los que puedan transmitir el mensaje de salvación a sus vidas. Por los jovencitos, prejuveniles, jovencitos, solteros, que están todavía en casa, Señor, y que tal vez no quieren saber mucho de ti, que si oyeron este mensaje, oh, tu Santo Espíritu les abra el entendimiento para saber de qué manera tú nos amas. Por cada uno de los que están en casa, los que están enfermos, pon tu mano de sanidad. Si tú has hecho todo esto por nosotros cuando éramos enemigos, ¿cómo no harás ahora que nos has reconciliado con el Padre por cada uno de nosotros, según tu voluntad? Padre, que este tiempo de oración sea un tiempo de búsqueda, sea un tiempo, sí, de intercesión, pero también aprovechando para poder ponernos a cuentas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.